Bienvenidos a la emisión número 44, tercera época, de nuestras charlas entretenidas, que deseamos sea una ventana abierta en los muros del gran edificio masónico. Son las 21 horas, 9 de la noche, en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Soy Rafael Maldonado y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso a la masonería, sea de su agrado y utilidad. Mi muy querida amiga y hermana masón, Norma Xóchitl Hernández Colín, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestras charlas entretenidas. ¿Qué tal, Rafa? ¿Y qué tal a todos los hermanos que nos están escuchando, hermanos y hermanas? Y por supuesto, a todos los internautas, un abrazo fraternal. Muchas gracias, Xóchitl. Pues el tema está súper interesante y muy lindo. Muy de época. Mirada, Norma Xóchitl, queridos amigos internautas. Pues ya es diciembre. Se nos pasó el año de volada. Yo apenas estaba como que a mediados de año, pero ya estamos en diciembre. Y acá en el hemisferio norte estamos a punto de terminar el otoño, la famosa estación poética de la caída de las hojas, y comenzar el invierno. Empezamos a sentir frío de verdad, el frío que para nosotros, más o menos en un medio tropical, pues ya se siente frío, ya sobrecoge. Personas que viven mucho más al norte, tanto en América como en Europa, pues ellos saben lo que es el invierno, en verdad, un invierno realmente castigador. Y precisamente la noche del próximo miércoles 21 de este mes de diciembre, se produce el fenómeno conocido como solsticio, el solsticio de invierno, miércoles 21 más o menos a las 9 de la noche. Y precisamente de eso, del solsticio de invierno, es lo que queremos platicar en estas charlas entretenidas. Querida Xóchitl, tú dime, ¿por qué son tan importantes y famosos los solsticios? ¿Qué sucede en los solsticios que tanto ha interesado a los seres humanos en todo el mundo y en todos los tiempos? Bueno, van marcando la pauta, van marcando época, van marcando temporalmente los periodos de descanso y esta relación que hay con el sol, que es sumamente importante para la vida en general. Bien lo comentabas hace un momento, en que de este lado o en esta latitud, pues bueno, nosotros empezamos en un proceso en la parte pues más del norte, en donde las noches empiezan a ser mucho más largas. Y en otras latitudes, pues bueno, hay países que se encuentran que prácticamente a veces se la pasan bastante tiempo con muy pocas horas de sol o casi nada de sol. Y esto, pues bueno, tiene implicaciones económicas, implicaciones incluso en el caso de algunos animales que pues entran en periodo de latencia, de hibernación, en donde todo queda como paradito, digamos, y pues bueno, la naturaleza queda también en ese estado de latencia. Como que Entonces, todo se interrumpa, como que la vida se detiene durante un tiempo. sí, se queda ahí como en latencia, ¿no? Sí. Entonces, esto es súper interesante y muy sobrecogedor. Y que te va marcando en esta parte de relación que hay de los seres humanos con la naturaleza. Por las cuestiones ahora del sistema capitalista y neoliberal, pues bueno, todo eso se nos ha olvidado, ¿no? Pero yo les preguntaría a muchos de los que nos están viendo, ¿cómo andan con su sistema circadiano, por ejemplo, con su ciclo circadiano, ¿no? Que es un poco o un mucho lo que también marca estos periodos, ¿no? Sí, yo tienes les razón. pregunto, por ejemplo, al caso de los hipotiroideos o hipertiroideos, ¿cómo les va en estos periodos?
Sí, realmente, fíjate, ahorita que mencionas esto, en la época moderna y en las ciudades modernas, cómodas, con todos los servicios, como por ejemplo la Ciudad de México, las capitales de todo el mundo, como que uno pierde la noción de los tiempos porque, digamos, aquí en la Ciudad de México te vas a los supermercados, a las grandes tiendas y encuentras las mismas frutas durante todo el año. Encuentras frutas tropicales, mango, piña durante todo el año, un poquito más sabrosas, un poquito menos sabrosas, pero de hecho las encuentras. Sin embargo, en regiones con menos servicios o menos modernizadas, sí se nota la diferencia de tiempos. Las frutas de la estación solamente en su tiempo, en su temporada, se consiguen. Y pasa ese tiempo y no hay absolutamente nada. Por ejemplo, aquí en nuestro altiplano de la República Mexicana, las tunas, Xochitl, las tunas, si no es en una temporada corta de un par de meses, el resto del año no hay tunas. Y Ya es no una hay. fruta sabrosísima. Pero esto lo recuerdo porque, pues, en culturas ancestrales, no solo de América, sino también de Europa, pues el cambio de estaciones sí significaba realmente situaciones impactantes de tener comida o no tener O no comida. tener. Como tú decías, por ejemplo, el invierno cubierto por nieve en la parte de Europa del norte, cubierto por nieve, hasta los osos se van a dormir, ¿no? Las ardillas desaparecen, los pájaros desaparecen. De veras, la naturaleza se duerme. Y bueno, podría dar la impresión en culturas más lejanas de que la naturaleza se moría y entonces de veras no hay comida. Aquí pues tú te vas al supermercado y a lo mejor un poquito más caro, un poquito o mucho más caro, pero se consigue. Sin embargo, en aquellas regiones y en aquellas épocas, hablar de verano era hablar de abundancia, de que había comida, había granos, había frutas, había todo. Pero llegaba el invierno y realmente es algo sobrecogedor. Ni siquiera tienes la opción de ir a conseguir leña porque ya el clima No hay. es absolutamente imposible de vencer y entonces todo se dificulta. De manera que en esas circunstancias, pues es muy lógico que nuestros antepasados hayan tenido un sentimiento de sorpresa, de admiración, de respeto por estos cambios de estaciones. ¿Tú tienes alguna experiencia, Xochitl? Hemos tenido la suerte de platicar en otras ocasiones contigo y me parece que tú tienes una riqueza extraordinaria de recuerdos de tu infancia, de las épocas, todavía la infancia tuya está mucho más cerca que la mía, pero ¿tienes algunas memorias de cómo se cultivaba la parte natural en nuestro país, los papás, los abuelos, cómo tenían más contacto, por ejemplo, con la herbolaria, con la agricultura, con todo este tipo de cosas? Sí, por fortuna, los abuelos, los padres de mi padre, mi abuela se dedicaba precisamente a la herbolaria y mi abuelo era campesino. Entonces, a nosotros era muy chistoso porque en la ciudad, yo, sin entender mucho, pero sí entendiendo y escuchándolos, por ejemplo, en estas etapas ya tendríamos que estar observando las cabañuelas, por ejemplo, ¿no? Y era todo este mes de observación y hasta enero para que entonces nosotros pudiéramos observar cuándo era el periodo adecuado para la siembra. Y se me quedó, ¿eh? De pronto por ahí luego ando haciendo mis macetohuertos y relacionados también con el comportamiento de la luna, que además es muy interesante porque hay un manejo de los líquidos, por ejemplo, bien interesante. Y la abuela, había periodos, sobre todo en verano, que íbamos a recolectar hierbitas. Pero yo era muy pequeña, de haber tenido unos 4 o 5 años, entonces íbamos con la cubetita a cierta hora del día, que era temprano, entre la madrugada y máximo 7:30 de la mañana, una cosa así, a recolectar una serie de hierbas que ella después utilizaba para sus brebajes, ¿no?
Entonces, o sus cataplasmas o lo que fuera a ser. Entonces eso como que nos, por lo menos a mí en particular, sí me generó cierto arraigo a este acercamiento como más natural. Entonces, cuando llego a la masonería, a una cena de solsticio, que además llegué de una manera muy significativa, porque la invitación no era para mí, pero finalmente sí era, entonces, porque yo la Claro, dije, ¿no? claro. Y cuando cuando llego al sitio, la verdad es que no se me hizo nada, Desconocido. no, se me hizo fascinante, pero además fue, hizo que recordara un libro que se llama Tiempo Sagrado. Y entonces, el escuchar, primero, el ver a todos reunidos en un rito tan importante, en un recordatorio no solo físico, son como memorias ancestrales las que jalas, pues, de decir, wow, todo esto lo estamos reproduciendo y replicando de alguna manera con esa gran conexión que hay entre los hombres y la naturaleza. Y entonces, recordar esta parte solar que es tan importante, porque otra vez volvemos, ¿no? Al punto de lo que significa el sol en todos estos ciclos. Y para mí fue tan gratificante, espectacular, y me sentí como en casa. Entonces, las cenas son para mí una cosa de verdad fraternas, de generar ese proceso de fraternidad, de, de convivencia, los brindis, que son también en donde generalmente se puede incluso promover algún tipo de idea, de postura, de compartir, ¿no? Claro, muy interesante. Xochitl, ahorita estás mencionando cosas interesantísimas. Mencionaste algo de la luna, mencionaste del sol, mencionaste parte de la herbolaria y de pronto nos presentas un aspecto extraordinariamente importante que es la celebración de la masonería. Y bueno, pues ya nos estás metiendo así en un campo amplísimo, misterioso y realmente, como tú lo calificas, fascinante, porque esta celebración de las festividades paganas tiene mucho de dónde platicar, dicen los antiguos, decían, mucha tela de dónde cortar. Déjame, te voy a interrumpir un momentito, Xochitl, porque nos está mandando un mensaje nuestro amigo Edel Espinosa Contreras. Edel, muchas gracias por acompañarnos. Nos manda buenas noches y pues te las reiteramos con mucho cariño, Edel, qué bueno que nos estés viendo. Jair Jiménez Aguilar también nos manda, buenas noches, queridos hermanos. Y luego, además, él agrega una palabra, fíjate qué interesante, la vamos a tratar un poquito después. Él agrega la palabra fuego. Estamos hablando del fuego nuevo y de la ceremonia del solsticio y todo, es muy interesante. Un triple abrazo fraternal nos manda Adele Espinosa Contreras y dice, de volada, jaja, claro, por supuesto, nos echamos fuego de volada. Nancy Yogualyotli, ya estamos por aquí, mi querido Rafael Maldonado Tobar, te mando un abrazo enorme y decirte que nos admira, dice, muchas gracias, Nancy. A todos mis hermanos, mucha luz en su camino. Muchas gracias, Nancy, qué bueno. Georgina Cabrera, saludos fraternales con mucho cariñito a mis queridos hermanos y amigos. Georgina, pues muchas gracias. Aquí está Xochitl, que ya te había mandado un saludo con mucho afecto, pero tú todavía no te conectabas. Qué bueno que estás con nosotros. Robles Laidet nos dice, muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos de nuevo.
El gusto es para nosotros, Robles. La idea, ella está por allá, por el otro extremo del país, Xochitl, tú por Veracruz, al Golfo, y ella está en Mazatlán, en el Pacífico. De manera es que vamos de costa a costa y seguramente también de frontera a frontera. Ahorita hablamos. Dice Jair Jiménez Aguilar, el sol quieto. El sol quieto sí se refiere al solsticio, precisamente sus raíces en el idioma es el sol que se detiene o el sol quieto, ¿no? El sol estable. Edel Espinosa dice, el día y la noche duran la misma cantidad de tiempo. Bueno, eso en el equinoccio, ¿verdad? Sí, en el equinoccio es cuando ocurre eso de que el día y la noche duran lo mismo. En el solsticio es lo contrario, nos explicaba Xochitl que justamente la noche más larga es en el invierno y el día más corto. Y en el hemisferio sur exactamente ocurre lo contrario. En estos días allá es el día más largo y la noche más corta. Pero sí, cuando sea en el mismo tiempo de día y de la noche, cuando el sol pasa por el cenit del Ecuador, entonces el equinoccio. Edel Espinosa, pues interesante, claro que es muy interesante. Dice, me equivoqué. Sí, un pequeño cambio en cuanto a entre el solsticio y el equinoccio, pero es eso. Dice, interesante, me equivoqué. Los días que dura igual el día y la noche son los equinoccios, sí, eso decíamos efectivamente. Georgina, espero verte en nuestra cena, querida Nancy. Claro, seguramente que nos va a acompañar Nancy. Xochitl va a estar ahí con nosotros y vamos a hacer toda la ceremonia del fuego nuevo. Ahorita platicamos de esto. Guillermo Arturo Sopeña, fíjate lo que decíamos, Xochitl, que estás en el Golfo, está nuestra amiga Laidet, está en el Pacífico. Guillermo Arturo Sopeña está justamente en la frontera con Estados Unidos, en la frontera norte, de manera que él sí tiene más frío que nosotros. Y tenemos amigos también, ahorita seguramente alguien nos hablará de la parte, pues mira, Adrián Serpa, hola, buenas noches, un fraternal saludo nuevo desde Colombia, o sea que precisamente decíamos de frontera a frontera, pues hasta fuera de las fronteras, en Colombia. Adrián Serpa, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Qué lástima que no andas más cerca, nos gustaría mucho que nos acompañaras en nuestra cena de solsticio. Jorge Maldonado, un fuerte abrazo a nuestra querida hermana Xochitl. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias. Pues aquí está con nosotros, ya le pasamos tu recado, mi querido Jorge. Nos da mucho gusto, ya nos estaremos saludando. Alberto Delgado, perdón, dice triple abrazo fraternal, saludos del oriente del Nezahualcóyotl. Excelente aprender de estos ciclos universales y estar al tenor de la naturaleza, solsticios, equinoccios, estaciones, la contemplación de la naturaleza, de los astros conectan a nuestro interior como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Qué bonitas enseñanzas estás recordando. Me encanta que lo platiques así porque nos mete en el ambiente. Edel Espinosa Contreras se ríe, jajaja, ja, ja, seguramente de que la regamos con las fechas. Está bien. Edel Espinosa, es un gusto estar con ustedes y para nosotros es muy placentero que nos acompañes, Edel, de verdad. Qué bueno que se puede repetir, jajaja, ja, ja, claro. Los solsticios como es. Ahorita lo platicamos también las fiestas equinocciales. Eder Espinosa, Colombia. Claro, pues esos son algunos de los mensajes que estamos recibiendo, Xochitl, por eso te interrumpí. Pero fíjate, nos están dando pie nuestros amigos para platicar de cosas interesantísimas, como eso que decíamos. Entonces, imagínense ustedes la sensación de angustia de una época, unas sociedades que todavía no tenían los avances tecnológicos que tenemos. Ahora entendemos claramente que ni siquiera es el Sol el que se mueve, sino que es un movimiento aparente del Sol en la esfera celeste. Pero hubo miles de años en los que el ser humano pensó que el Sol era el que viajaba alrededor de la Tierra. Y entonces de pronto se veía que los días estaban agradables, calurosos, con buenas cosechas, con frutas, con una vida agradable, punto, un buen clima. Pero de pronto se iba viendo que las noches se iban haciendo cada vez más largas, el frío iba aumentando y el sol se iba alejando, si nos situamos aquí en nuestro hemisferio, se iba situando hacia el sur, cada vez más salía más al sur y se metía más al sur. Entonces esto va dando la impresión de que si hoy hace más frío que ayer, y mañana hace más frío que hoy, pues obviamente el futuro que nos espera es terrible. Se va a ir el sol
definitivamente, y nos va a abandonar. Y la noche eterna, la muerte, el frío, la parálisis, pues esto es algo sobrecogedor. Pero efectivamente, como decían nuestros amigos y como decías tú, Xochitl, esta observación que hacían nuestros antepasados, que lo hacían además con mucho cuidado, porque los monumentos históricos demuestran que observaban el cielo y los fenómenos meteorológicos con mucha precisión. Entonces se veía que el sol se iba alejando hacia el sur, pero en algún día como que se detenía y entonces comenzaba el regreso. Entonces ese detenerse del sol es lo que hizo que se le llamara solsticio. Entonces se detiene el sol en su caída que iba teniendo hacia el sur, de pronto por fortuna o por favor de los dioses o como ustedes quieran llamarle, pero el ser humano se daba cuenta que el sol se detenía y retornaba. Y así poco a poco se fueron dando cuenta que era un ciclo. Y obviamente esto pues dio lugar a una serie de manifestaciones y de cultos y de ceremonias y estamos entrando de lleno en los famosos ritos paganos. Y Xochitl, mencionabas acerca de las cenas que los masones acostumbran a hacer justamente para celebrar los solsticios. Una cena muy importante, muy lujosa, muy solemne en el solsticio de verano y otra igualmente solemne y fastuosa con la ceremonia de Fuego Nuevo en el solsticio de invierno. Por supuesto, a través del tiempo, por los cambios de los calendarios y todas estas cosas, los días en los que astronómicamente ocurre el solsticio ya no coinciden con las fechas, pero hubo épocas en las que pues, el santoral cristiano se fijó el San Juan de verano, era justamente en el solsticio de verano, y el San Juan de invierno, San Juan Evangelista, era en el solsticio de invierno, el 27 de diciembre. Entonces era entre el 24 de junio, verano, y La el noche de San 27 de Juan diciembre, exactamente. Entonces los dos Juanes, y las las dos hogueras. puertas del cielo, donde el sol, digamos, como que peloteaba el sol, pegaba en el norte, pegaba en el sur y regresaba. Entonces, este ir y venir del sol por el cielo, pues es lo que daba el ciclo anual. Y a la mitad de eso, los equinoccios. Y entonces las 4 estaciones, Xochitl, pues produjeron enorme cantidad de ceremoniales, pero en todo el mundo. Esto es lo interesante. Pero aquí en nuestro país, no en nuestro país, en nuestra región, en Mesoamérica, desde Teotihuacán, los arqueólogos han descubierto vestigios que les hacen asegurar que la ceremonia del Fuego Nuevo se celebraba ya desde Teotihuacán y probablemente antes. Entonces esto no es nada nuevo ni tiene nada que ver con la cristianización y todo. Es absolutamente oriundo, originario de nuestra región y esto le da una gran riqueza. Ahora, ¿por qué los masones, Xochitl, en tu percepción, por qué los masones, que son pues personas muy adaptadas a la modernidad, muy acordes con la ciencia, como que no les gusta mucho la parte esotérica, sino más bien se van a la parte de la ciencia positiva? ¿Por qué se sigue celebrando los solsticios y haciendo todo un ceremonial como si siguiéramos pensando en el dios Sol? Bueno, aun cuando finalmente uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la ciencia y eso se ha, ya en muchas de las charlas entretenidas, los hermanos e invitados que han estado contigo, Rafa, esta parte ya la han explicado de que finalmente no se está peleado o no está desdibujado, incluso con la parte mágica o misteriosa, ¿no? Tiene que ver no solo con una cuestión también de tradición, sino precisamente ese recordatorio que se hace y que además uno de los hermanos en los comentarios dijo, lo que es arriba es abajo, lo que está dentro es afuera también, ¿no? Entonces, no estamos desconectados, estamos totalmente conectados. Nos han querido desconectar,
pero estamos totalmente conectados. Incluso en nuestro sistema o en la parte de nuestro organismo, requerimos incluso también parar nuestro sistema basal y todas estas cosas para que nos podamos regenerar. Y este es un elemento muy importante que tiene que ver con el fuego, que es la regeneración, que no es, es un elemento muy importante para estas fiestas, que es precisamente de los elementos que tienen que ver con el fuego nuevo. Y esto, aunque pareciera extraño, pues bueno, nuestros ancestros pues también ya lo venían realizando en ciclos de 51 años, perdón, 52 años, con estas ceremonias o grandes ceremonias que se hacían de el fuego nuevo, que bueno, tenían que ver con un ritual metafórico de cierre e inicio de ciclos, que tenían que ver lo que ya también comentaste hace un momento, con la muerte, inicio, el fin y el inicio, la muerte y la vida. Y estas dualidades que pues ahí están presentes, ¿no? Eso es muy bonito, eso que acabas de mencionar, Xochitl, porque nos sitúa en que desde épocas ancestrales, nuestros antepasados entendieron con mucha claridad el asunto de la vida y la muerte como un ciclo. Y creo que en ese sentido, pues a mí algo que me gusta mucho de la masonería es que se entiende justamente el paso de la vida y la muerte como simplemente una etapa más, un ciclo que se completa y que inicia otro. Entonces, para los masones la muerte no es tan terrible, no es tan angustiosa, no es tan incomprendida. Sí, sí duele la ausencia de los seres amados, por supuesto que duelen, lastiman mucho, dejan huellas en el corazón, pero finalmente se entiende con mucha claridad que son etapas y que nada se pierde, sino simplemente se va transformando. Entonces, en alguna ocasión, pues este ciclo volverá a dar vuelta, volverá a iniciar, y así pasa en la naturaleza. Entonces, esto nos permite una comprensión. Pero también hay otro, el fuego, como tú lo dices, como una cosa verdaderamente importante. Yo me imagino ahora tienes tu encendedor y tienes las chispas eléctricas y tienes todo que... Hacer fuego actualmente es sencillísimo. Abres la llave de tu estufa y ya tiene una chispita electrónica y se incendia el fuego, queda fácilmente, ¿no? En tu automóvil para hacer fuego en la gasolina, pues simplemente darle vuelta a la llave y ahora ya ni eso, simplemente con aproximación de tu mano arranca el auto. Pero hablemos de 1000, 2000, 3000 años antes, el fuego había que conservarlo, Xochitl, porque si se te acababa el fuego en la aldea, si no había fuego en la aldea, volverlo a producir no es como en las películas. Las películas del llanero solitario, pues zorro nada más golpea dos piedras y ya hace un fuego, ¿no? Pero los que conocemos de la naturaleza sabemos que no es así de sencillo producir fuego. Entonces, de hecho, uno de los elementos ahí muy importantes era conservar la hoguera. Claro. Y entonces, conservar la hoguera significaba la vida o la muerte. Porque si no tenías luego palitos, ¿cómo volvías a hacer y a darle a la fricción con los palitos en un clima terrible, frío, mojado, ¿no? Sí. O sea, simplemente era fundamental conservar la hoguera. Y eso que generaba incluso socialmente el acercamiento, el que estuviera el hogar, la familia, o sea, alrededor del fuego. ¡Wow! Qué impresionante bonito. Todo lo que hacemos, ¿no? Claro. En esas celebraciones, en esas grandes cenas.
es recordar eso, y es recordar que también hay comunión y comunidad alrededor del fuego. Eso es hermosísimo, Xóchitl. Conforme vamos avanzando en nuestra plática, Xóchitl, me impresiona cómo nos va situando con temas que cada vez son más importantes y más interesantes. Acabas de hablar de la hoguera y luego, pues obviamente avanzaste hacia el hogar. Y entonces hablar del hogar, porque hogar es justamente el lugar donde está el fuego. La chimenea o la fuente de lumbre, de fuego, pues ese es el hogar. Y esto por extensión le llamamos hogar a la familia que habita una casa, ¿no? Los muros y eso son la casa, pero los que estamos dentro de esa casa somos los que formamos el hogar. Y aquí podríamos hacer una reminiscencia que a mí se me antoja ahorita mucho, de la importancia de conservar el hogar. Las nuevas tendencias, Xóchitl, y con todo el respeto que todos los modernos me merecen, pero las nuevas tendencias son, déjalo ir, suelta, no te arraigues, que no te importe, deja que se vaya todo, lo importante eres tú y que a ti te comprenda el mundo y que los demás, y si no te queda bien tu pareja, si no te quedan bien tu familia, mándalos al Judas y tú quédate sola, pero disfruta la vida. Yo creo que ese individualismo feroz que se olvida por completo del valor ancestral que tiene el hogar, como una reminiscencia de aquel fuego sagrado que, como tú dijiste, Xóchitl, era cuestión de asunto, era cuestión de vida o muerte. O sea, si se te acababa el fuego en la aldea, en el lugar de reunión de la familia, realmente se podía perder la vida. Entonces, ni había calor, no había forma de sobrevivencia, sobre todo en los climas extremos del norte, pues entonces se le tenía que tener un verdadero amor y respeto al fuego. Y ese fuego, por extensión, nos daba el respeto, el amor, la consideración al hogar. Y esto deberíamos de traerlo hasta nuestra época actual. La familia, dice el presidente López Obrador, y a mí me encanta, dice que la primera organización social, la primera institución social es la familia, como que es el elemento fundamental de cualquier sociedad. Y si ahora con las nuevas tendencias de rompimiento se dice, no te preocupes, no tengas familia, tú libérate y deja ir y no te importe ni pareja, ni hijos, ni padres, ni nada, tú, tu individualidad, ¿no? Y tú triunfa por como de lugar y olvídate del hogar. Yo creo que aquí está una reminiscencia maravillosa de las combinaciones que los masones logran entre la ciencia y la virtud, entre conocer las cosas como funcionan científicamente y luego la otra, las que tienen que ver con nuestro interior, con nuestra moralidad, con nuestras sensaciones espirituales, con la existencia anímica, con todas estas combinaciones que hacen que el hombre sea un ser completo. Y si ese ser completo logra estar en la armonía de sus diferentes partes, pues se logra la felicidad. Xóchitl, yo así lo estoy viendo ahorita de acuerdo con tus palabras. ¿Te parece que la estoy interpretando bien? A mí me parece que es muy importante, más allá de cómo se puedan estar constituyendo las familias, ¿no? Porque bueno, el propio desarrollo social ha tenido diferentes cambios y hay familias pues que están compuestas, como es el caso, de, pues son solo pueden ser mononucleares, hay una serie ya de formas en que están compuestas estas familias, pero a mí me parece fundamental que es muy importante seguir manteniendo ese fuego, esa hoguera, ese hogar, ese sitio en donde puedas llegar a reconfortarte, en donde puedas llegar a abrigarte, en donde puedas llegar a tener ese calor de hogar, ese calor que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Y bueno, pues generalmente te lo da
la madre, el padre, ¿no? Y esto me hace mucho sentido, por ejemplo, de cuando hablamos también de nuestra madre logia, que es pues prácticamente de donde provenimos y donde nacemos, ¿no? Y entonces en una reunión en donde hay una serie, hay una comunidad, hay hermanos, hay una común unión en donde nos disponemos a no solo hacer un recordatorio de lo que hemos venido platicando a lo largo de las sesiones, sino también a compartir ese fuego del que además muchos de los que me están escuchando han de estar bastante emocionados porque en breve estaremos compartiendo mucho fuego, ¿verdad? Y alineando y preparando cañones, ¿no? Pues eso nos da también un sostén no solo social, sino también moral y espiritual. El próximo 17 de este mes de diciembre, la respetable Gran Logia Independencia número 2 va a celebrar precisamente su solsticio de invierno y lo va a hacer aquí en un salón en el norte de la ciudad. Y pues la verdad es que va a ser una fiesta de mucho sabor, con la gran fraternidad, el cariño que nos profesamos unos a otros, pero además dándole toda esta importancia que tú decías de los brindis. Los masones acostumbran decir algunos discursos, pero no son discursos así, digamos, por quedar bien con el pueblo, sino discursos que llevan un contenido emocional muy, muy importante, muy interesante, y que además nos dan idea de la categoría tanto de los hombres como de las mujeres que pertenecen a la institución, que son gentes preparadas para platicar y para convencer a los que los escuchan y demás. Cosas muy interesantes, Xochitl. Y el 17 de diciembre tenemos nuestra cena de solsticio, allí nos vamos a poder dar un abrazo fraternal con todos los que nos acompañen. ¿Tú vas a estar de Jalapa, vas a estar el brinquito para acá o ya te vas a quedar desde estos días? No, voy y vengo. Oye, vengo, Voy y claro, vengo. claro. Oye, ahorita, entre paréntesis, en Jalapa, de repente he visto en tu página de Facebook unos bocadillos que se me hacen deliciosos, unos pastelitos y cosas de esas, y me encanta. ¿Tú estás con esa alternativa, estás manejando, produciendo ese tipo de postres? Sí, 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 de hecho estoy en un emprendimiento. Estas cosas son muy chistosas. Qué Y interesante. estoy probando y precisamente con el fuego, ¿no? Y estoy haciendo pan jala, con todo esa parte amorosa, digamos, y otro tipo de postres y panecitos, cupcakes y esas cosas, sí. Ah, qué bonito. Esto desde Está luego, muy pues divertido. desde luego que es local para los amigos y hermanos que están en Jalapa, porque pues Sí, los que estamos hasta acá no vamos, por mucho que se me antoje un cupcake de Sochi, pues no lo puedo. ¿Dónde está tu negocio? está ay, no me recuerdo la dirección porque Pero se llega. allá por rumbos. Está en el centro de Jalapa, exactamente frente al el gimnasio, a un lado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ah, muy bien. Que es prácticamente en el mero centro, ¿no? Está exactamente en el centro. Hello para todos. Ah, muy bien. Entonces, cuando yo vaya a Jalapa, te localizo allí bueno, no a ti porque tú estarás ocupada en otras cosas, pero ahí habrá alguien que nos atienda junto Sí, al Seguro Social. ¿Y qué es lo que me recomiendas más para endulzar la vida? bueno, pues hay unas deliciosas gelatinas de mazapán.
tres leches, gelatinas de los mazapán. cupcakes. A ver, espérame, Sí, barájamela más despacio. ¿Cómo gelatinas de mazapán? ¿El mazapán no es esa cosa de cacahuate, de sí, almendra? sí, ¿Y con eso haces la gelatina? sí, y de ¿O galleta. ha de quedar con una especie de flan? No, además hacemos flanes napolitanos y de diferentes variedades, pero hay gelatinas de yogur, de mazapán, de cookies and cream, Oh, ese tipo de cosas. pues delicioso. Pues allá te vamos a saludar. ¿Cómo se llama tu negocio, tu local? ¿Cómo se llama ahí? ¿Se llama Xochitl? No. No, hello, Hello, hello. hello. Así como hola. Ujú, Pues sí, padrísimo. Oye, pues ya me desvié, pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención ahí ver en Facebook que se ven tus, ¿cómo se llaman? ¿Golosinas? son cupcakes, los de osito y chocolate, Pero el conjunto, los todo el conjunto, ¿cómo le podemos llamar? Con gelatinas y flanes y todo eso, le podríamos llamar postres, postres, deliciosos postres. postres, que la verdad es que sí, qué Ujú. lástima. Uno de estos días voy a tener que tomar mi helicóptero y me voy a Jalapa por mi postre y regreso a comer en casa. En menos de lo que pienses, ahí llegaré con unos cupcakes de jengibre. Xochitl, muchas gracias, ¿no? Me encantó. Bueno, por lo menos la envidia para los hermanos y amigos de Jalapa, que ellos sí se pueden dar allí el lujo de ir a comer un postre ahí junto al Seguro Social en el centro de Jalapa. Pero en fin, ya no te distraigo, estamos entrando, hablábamos entonces del solsticio. ¿Por qué fiestas paganas? ¿Por qué le llamamos fiestas paganas y son tan misteriosas? El hecho de decir pagano, pues como que tiene una carga negativa porque como que se dice, si no es cristiano, es pagano. Y si es pagano, pues es algo malo, algo que tiene que Malo. ver con el diablo, con las malas prácticas, algo anticristiano. Entonces eso es pagano. Y hablar del paganismo y el neopaganismo, como es, por ejemplo, la teoría Wicca, pues como que nos estamos alejando de lo tradicional que durante muchos siglos se mantuvo. Como la única iglesia, bueno, era la cristiana y pues de pasadita la judaica porque era su raíz, ¿no? Pero no se Pues permitía ninguna otra alternativa. Entonces, esa ese carga fue, todavía se siente en los solsticios. ese fue como parte de esa cuestión de conquista espiritual. Bueno, no solo espiritual, ¿no? Con todo cuando se instaura el cristianismo, ¿no? Y entonces cualquier otra creencia o ritual, pues era castigado y era castigado con la muerte, ¿no? Entonces, pero bueno, recuerdo lo que sucedió también aquí en América, concretamente en nuestra región, en donde llegaron con la conquista de la cruz o la cruz de la conquista o la conquista de la cruz, ¿no? En donde pues prácticamente, y es muy, muy curioso, si mal no recuerdo, la última ceremonia que se hizo de Fuego Nuevo fue precisamente en, eh, si mal no recuerdo, por ahí de 1507. Y no se hizo después porque, bueno, pues ya habían llegado los conquistadores, ¿no? Entonces ya no se pudo retomar ese ritual que se venía haciendo alrededor del fuego, esa parte tan interesante que incluso de lo que se tienen vestigios, pues se hacía en el Cerro de la Estrella, ahí en Iztapalapa, y se organizaba en el Templo del Fuego Nuevo, que incluso la pirámide aún está, ese centro ceremonial, que curiosamente después, pues bueno, se hace la pasión.
es otro de los rituales muy importantes que se hacen en Iztapalapa, y obviamente ese ritual simbolizaba pues el inicio de un nuevo ciclo. Hay que recordar la parte de las 3 cenas, 13 por 4, ¿no? Y había una gran algarabía, las calles se llenaban de danzas, cantos, los hogares celebraban la llegada del fuego nuevo, encendían una hoguera en el patio de las casas, y esto no era tan ajeno, digamos, a lo que sucedía en otras latitudes. Cada uno yo creo que le ha puesto su peculiaridad. Recuerdo, por ejemplo, la noche de San Juan, que se encienden hogueras, ¿no? Y que además es muy interesante de cómo esta parte del fuego vuelve a tomar un papel preponderante. Regreso a la del fuego nuevo, en donde también pues se quemaba copal, el humito lo iban canalizando a los 4 puntos cardinales. Había un platillo que se llamaba Sowali, si mal no recuerdo, y esto pues se hacía con alguno de los elementos que nos comentabas hace un momento, en donde pues no se muriera el sol, en donde ese escenario que luego había de tensiones, ¿no? De ese final catastrófico que ya se habían imaginado, pues estos rituales revitalizaban precisamente los movimientos astrales, ¿no? Y entonces otra vez tenemos elementos muy importantes como es la luna, es Venus, fundamental. Además, Venus, ese planeta amoroso, ¿no? Estaba también, se hacían rituales a las Pléyades, estaba presente también Orión, que es una constelación muy importante, Escorpión, la Osa Menor, y también estaba esta parte del juego de pelota de las estrellas, que en algún momento el Citlatlactli, sí, que pues también digamos estaba presente, ¿no? Interesante, Xochitl. Es fantástico. Y mira qué coincidencia, porque justamente de lo que estás platicando, y nos acaba de mandar un mensaje Liliana Vázquez Montoya. Liliana, de mi corazón, te mandamos un abrazo con mucho cariño y mis respetos. Ojalá que pronto estemos otra vez aquí platicando en charlas entretenidas. Dice Liliana, las fechas solsticiales fueron tan trascendentes que el cristianismo las hizo coincidir con sus ritos para aportar al proceso de conversión religiosa de las culturas a las que se impuso. Es justamente lo que acabas de decir, es interesantísimo cómo se fueron yuxtaponiendo unas costumbres con las otras, y por ejemplo eso que mencionabas del Cerro de la Estrella, en el cual había pues toda una ceremonial prehispánico, y obviamente al llegar los conquistadores hacen lo mismo que ocurrió en el Tepeyac, sobreponen sus deidades, sobreponen sus fechas, sobreponen sus cultos a los antiguos cultos de esta región. Entonces, quitándoles el lugar, desplazándolos del Cerro de la Estrella, en lugar de celebrar el fuego nuevo, pues celebran la pasión de Jesús. Y entonces como que una cosa llega el momento en que borra a la otra. Y a pesar de que han transcurrido siglos, de hecho, nuestros ancestros y las personas que
que cultivan todavía esas costumbres, no lo olvidan y siguen, a pesar de que pues van a la tradición cristiana de la pasión de Jesús, pues no, en el fondo, muy internamente, siguen adorando a sus viejas costumbres, siguen llevando a cabo sus viejos rituales, que no son tan fáciles de comprender, porque es una sensación, es un espíritu, es una forma de concebir el mundo totalmente diferente a la europea, a la de Medio Oriente y sobre todo a la cristiana, muy, muy diferente. Por ejemplo, el culto a la Virgen de Guadalupe, pues digamos que se sobrepone al culto de Tonantzin, pero no lo desplaza. El sentimiento de respeto a la madre tierra y a las abuelas ancestrales, pues no dejan de existir o coexistir con esto, de manera que lo que nos dice Liliana, pues yo creo que tiene toda la razón y nos da la razón también a nosotros. Dice Jair Jiménez, lindo mi Jalapa, mi tierra natal, pues Jair es de Jalapa, o sea que cuando vayas a tu tierra natal, Jair, pues ya sabes a dónde llegar a los postres. Dice jamoncillos y pan de jico. Ah, sí, claro. A ver, ¿qué es Sí, eso? claro. Jico es un municipio, Sí, pero donde está la laguna, ¿no? y uno de los elementos de la gastronomía muy importantes de Jico es el pan. Es un pan muy particular y muy rico con café. ¡Wow! Y bueno, pues el café ya es hora de es, merendar, mi querida es Xochitl. increíble acá, sí. Qué bueno. Carlos Quintero nos manda una manita aprobándolo. Pues, Carlos, muchas gracias. Qué bueno que te guste. Creo que con tu signo nos estás diciendo que te gusta. En la Nicolás Bravo, la calle es Nicolás Bravo, pregunta Jair. No, la calle es, a ver, ay, es que no, Bueno, pero es se me, por ahí más o menos, eh, ya junto al Seguro les, Social, Jair. Ya creo que con eso. les mando la dirección, es que sé llegar. Él insiste que es la Nicolás Bravo. Bueno, si no es la Nicolás Bravo es por ahí, Jair, pero más o menos ya nos estamos situando. Y si llegamos al centro de Jalapa, pues ahí el Seguro Social, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ve, y ahí junto puedes hello y buscar los postres. Pero esta es aparte. La cena de solsticio vamos a tener pues otro tipo de celebraciones. Ahí se acostumbra un banquete a base de alguna carne. La tradición dice que sea de cordero, pero no a todo el mundo le cae muy bien a su paladar, entonces buscan que sean platillos de un gusto más genérico y además se brinda con vino tinto, que además el vino también tiene toda una carga tradicional muy importante, no es nada más un vino para embriagarse, sino es un vino para celebrar y recordar la sangre y recordar muchas cosas muy importantes, y eso es lo que hacen los masones en las fiestas solsticiales, Xochitl. Y entonces hablábamos de lo profano. Profano, en primer lugar, el hablar digamos, estas ceremonias que no eran cristianas, sino que eran paganas, y pagano era un poquito despectivo, como esto desafortunadamente subsiste en las clases sociales. Entonces, la gente de bien veía a la gente del campo como los pagados, los contratados, los que se alquilan, y esto era lo pagano. Entonces, la gente que no tenía las buenas costumbres del cristianismo se consideraban paganas. Todo lo que fuera estuviera alejado del cristianismo se consideraba pagano. Y bien decías tú, había castigos fuertes que podían inclusive sobrevenir la muerte, ¿no? Porque la Santa Inquisición y todo esto que fue la parte oscura de la historia, pues produjo ese tipo de reacciones. Entonces, estos eran los ritos paganos. Y dentro de estos ritos paganos, pues era la adoración al sol. Pero bueno, se sobreponen unas costumbres a las otras, Xochitl. Por ejemplo, en algunas pláticas que hemos tenido con sacerdotes, algunos sacerdotes critican mucho a la magia, porque se aleja de sus costumbres, se aleja de su ideología. Pero cuando asistimos a la celebración de una misa y vemos toda la actitud del sacerdote cristiano, pues estamos viendo que es un rito mágico.
dice palabras especiales, hace movimientos especiales, utiliza simbolismo como el agua, el vino, el pan, el humo, el perfume, que son elementos Y el fuego, el fuego, por supuesto, utilizados. Y hablabas la hace un luz. ratito de las fiestas de los Juanes, las fiestas de San Juan, en la que se encienden hogueras en los hogares y en los pueblos y echan a rodar bolas con fuego y demás. Esto se convierte también en ritos iniciáticos, Xóchitl. Estarás de acuerdo conmigo en que no solo es la celebración pasiva, es decir, pues aquí le vamos a rendir homenaje a un dios o a un santo, sino realmente es hacer propio la ceremonia y decirle, aquí va a haber una ceremonia iniciática para que los jóvenes pasen de la edad de infancia a la edad de adulto. Y son pruebas en las cuales realmente se demuestra su valor y su crecimiento y sus capacidades. Y estas pruebas iniciáticas trascienden hasta las pruebas de iniciación de los masones. De manera es que todo lo que estamos hablando no es nada más pues folclore, de ninguna manera. Me parece que es una tradición viva que interfiere mucho a niveles espirituales. Entonces yo creo que la carga emotiva que los masones le dan a la celebración de los solsticios no es folclórica, es verdaderamente muy espiritual. Creo que coincido con lo que tú estabas diciendo, Xóchitl. Hay una frase que yo creo que resume de manera muy contundente esta parte, ¿no? Que incluso pues el fuego de la naturaleza lo renueva todo, ¿no? Claro. Y de ahí inclusive en algunos idiomas, algunas costumbres que tratan de utilizar pues una versión muy especial del latín, pero las palabras INRI, las palabras cuyas iniciales son INRI, que en el cristianismo quiere decir que Dios, Jesús es rey de los judíos, pues en alguna otra acepción es que la naturaleza renueva todo, o que todo es renovado por la naturaleza integralmente. Entonces creo que aquí hay pues interpretaciones muy, muy interesantes que pues ya dan paso a simbolismos esotéricos muy profundos. Alberto Delgado dice, todos los ritos y rituales ancestrales los adaptaron los invasores españoles a sus intereses. Gracias por sus luces, queridos hermanos, y excelentes temas. Pues qué bueno, Alberto, que te gusta. Y pues sí, efectivamente. Ahora, dice Miriam Reyes, también nos manda saludos, queridos hermanos. Miriam, saludos también con mucho afecto y mucho respeto para ti. También debemos entender que no es así tan maniqueo los buenos y los malos, y que los antepasados originarios de estas tierras eran los buenos y que vinieron los malos y cometieron todas las barbaridades. Digo, pues eso viene dando lugar inclusive a estas nuevas costumbres, una nueva tendencia que he descubierto en las redes sociales, en las cuales se critica a los padres por bautizar a sus hijos. Entonces se pretende que se deje que a los niños sin bautizar, sin inculcarles ningún aspecto religioso, para que cuando sean adultos escojan lo que más les guste. Y si eso lo llevamos hasta los límites, pues tampoco los des de comer nada, porque lo estás forzando a su estómago y a su organismo a que se acostumbre a ciertas comidas. Entonces déjalo hasta que coma lo que quiera y hasta que sea adulto seleccionará sus dietas, y ya no le puedes comprar ropa porque hay que esperar a que el niño crezca y decida si es hombre o si es mujer, o la niña si es mujer o si es hombre, o si es la mitad y mitad, que decida qué atuendos va a utilizar. Yo creo que esa costumbre, con todo el respeto que las ideas ajenas merecen, pero yo creo que es restar toda la responsabilidad que los padres tienen de inculcarle a los hijos lo que ellos crean para lo mejor. Si tú seleccionarás algo, le das un pan, una comida, una carne, un bocadillo o una dieta a tus hijos, porque lo haces con la idea de que es lo mejor, lo que más les conviene. Entonces yo creo que esto es algo fundamental, no desentendernos y decirnos, pues no los bautices en ninguna religión hasta que ellos decidan qué van a hacer. Y entonces pues tampoco les ofrezco ninguna otra alternativa de estudio ni de escuela. ¿Por qué lo voy a llevar a estudiar la primaria si a lo mejor el niño no quiere estudiar? Entonces lo dejo que crezca y hasta que sea adulto decidirá si estudia o no estudia. Yo creo que eso es llevar al límite del absurdo. Tenemos saludos, Xóchitl, también de un querido amigo muy entrañable, el doctor Erubiel,
Nos está mandando Erubiel Rodríguez, nos manda saludos. Qué bueno que nos está escuchando. Un abrazo con mucho cariño, mi querido doctor. Pues aquí estamos platicando, estamos a punto de terminar nuestras charlas entretenidas de hoy con el tema maravilloso de las celebraciones paganas en las que se incluyen los solsticios. Xochitl, ¿cómo redondeamos este tema para no dejarlo abierto? Pues bueno, yo creo que en este momento estamos viviendo un proceso en donde nuevamente, o por lo menos es lo que me ha tocado ver, después de la pandemia, la gente empezó en una búsqueda, digamos, en una búsqueda espiritual muy importante. Y hay que cuidar, claro, mucho estas tendencias también de la nueva era, que también es una cosa que ahí queda como tema para otra charla entretenida, pero he notado que hay una tendencia muy, muy, muy fuerte a reconectarse, digamos, con estos elementos, porque ya las religiones comunes no los estaban otorgando. En el caso, por ejemplo, de algunas iglesias católicas y demás, pues prácticamente se habían estado quedando ahí hacia, pues ya sin feligreses, ¿no? Y la gente en general está retomando nuevamente estos elementos que dicen paganos, ¿no? De una forma u de otra, es lo que me ha tocado ver. Y yo creo que una de las cuestiones que nosotros tendríamos que estar analizando es precisamente generar estos espacios para que se tengan las herramientas necesarias para que el común, para que la parte profana pudiera tener esas herramientas para poder definir y decidir hacia qué elementos les pueden ser útiles o no. Claro, claro, con Creo todo que el respeto que merecen todos, pero sí hay que tomar una posición. Claro que, pues ya, acuérdate que en la vieja política, que afortunadamente se está acabando, se hablaba de lo que es políticamente correcto y entonces tenías que mentir y ser hipócrita para que fuera políticamente correcto. Pero creo que ahora la nueva tendencia, especialmente en la época del presidente López Obrador, se está hablando con mucha mayor sinceridad, con mucha mayor claridad, con mayor honestidad y podemos hablar con mucha facilidad en este sentido. Y hay una confusión que yo he visto muy generalizada, por fortuna al interior de las logias masónicas no hay esa confusión, porque lo mencionaste un momentito, decías algunas iglesias, y creo que esto es fundamental, entender la diferencia entre religión e iglesia. Son dos cosas que conectan porque tratan la misma materia, pero son absolutamente diferentes. Una cosa es el agua que me es indispensable para mi ser, para mi vida, para mi organismo, y otra cosa es la Coca-Cola. Entonces, no es exactamente lo mismo, aunque las dos están hechas del mismo material, pero yo creo que por ahí va la idea. Xochitl, querida, te agradezco en todo lo que vale tus conversaciones, tu sabiduría, tus conocimientos acerca de todos estos ritos paganos que incluyen en los solsticios. Ya nos diste un paseo por la parte prehispánica, la parte actual, y hasta hablamos de la nueva era, del New Age, que tiene todas unas cargas, el neopaganismo, ¿no? Muy, muy interesante. Te agradezco mucho, Xochitl. ¿Quieres decir algo, terminar con algo? ¿Quieres despedirte con alguna otra observación? pues que incluso nuestro señor presidente actualmente pues está hablando de humanismo y que considero que es un elemento también muy importante para retomar, porque ¿qué entre otras cosas significa?
pues es el respeto hacia estas formas de cosmovisión que puede haber entre las diferentes culturas, que generalmente pues hay elementos universales que incluso nos permiten generar esas común uniones. Y eso es con lo que yo me quedo. Excelente. Xóchitl, te mando un abrazo con mucho cariño. Ya tendré oportunidad de dártelo personalmente el próximo 17 de diciembre en nuestra cena de solsticio de la Gran Logia Independencia número 2. Por lo pronto te deseo que tengas el mejor de los viajes y que tengas 2 semanas de felicidad. Saludos a tus hijitas, por favor. Que la pasen muy bien. Amigos internautas, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que estuvieron con nosotros, qué bueno que les parezcan estos temas interesantes. No dejen de darle like a nuestros programas y por favor compártalos para que podamos tener la misma colaboración de otras personas. Nos vemos el próximo viernes, todavía el próximo viernes vamos a transmitir charlas entretenidas y después ya haremos un paréntesis hasta el próximo año. El próximo viernes nos vemos aquí a las 9 de la noche. Que tengan la mejor de las semanas.